Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo me están escuchando? ¿Me confirman el audio? Ahora esperan 3 minutos y comenzamos, ¿vale? Que se conecten los demás compañeros. Bueno, señores, ahora sí me escuchan. Estábamos dando espera a que se conectaran los demás compañeros. Ya estamos en nuestra. Hoy terminamos la ISO 9001. Perdón, hoy terminamos eh, todas las tres normas, todos los 10 numerales. Y mañana miramos auditoría y algún examen y terminamos, ¿ok? A esta hora más o menos ya deben tener sus certificados. Entonces, los que no han realizado esa valoración, el tema del pago y demás, recuerden que ya mañana termina. Bueno, resulta y acontece que de acuerdo a nuestra estructura de las tres normas, tenemos unos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y es precisamente el numeral 9. Este numeral 9 nos habla de la evaluación del desempeño y nos habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y evaluación. Por lo tanto, bueno, yo les voy a preguntar algo a ustedes, todos que están acá ya charlemos un poco. Eh, ¿Cómo ustedes creen que se hace seguimiento? ¿Cómo se hace medición? ¿Y cómo se hace seguimiento y cómo se hace medición? ¿Alguien de casualidad sabe? Desde, buenas noches, buenas noches acá. Sí, buenas noches. ¿Cómo vas? Desde el punto de vista de la implantación del sistema, la medición consiste en tener equipos de tal manera que esos equipos nos digan o nos expresen al realizar la medición en sí de cómo se está desempeñando el cumplimiento del sistema en referencia a, a ciertas normas que hay que cumplir desde el punto de vista y luego con los indicadores determinados, ver si los indicadores están cumpliendo los objetivos y las metas que se han propuesto. Sí, de hecho, les cuento algo. ¿Ustedes recuerdan de casualidad eh, que cuando hablamos de los planes de trabajo, se hicieron por cada plan de trabajo un, unos indicadores? Que yo les decía, bueno, cada plan de trabajo debe tener indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Sí lo recuerdan? Pues resulta que en la construcción de estos programas o estos planes de trabajo, debemos tener en cuenta que esa circunstancia sigue el mismo, digamos que el mismo elemento, o sea, continúa con con esa misma particularidad, ¿ok? Entonces, al continuar con esa misma particularidad y a través de esos indicadores y a través de esas metas es que se hace una medición del sistema. Pero bueno, aquí es donde se nacen esos métodos de seguimiento y evaluación.
esos métodos de seguimiento, evaluación y análisis. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes de casualidad que yo les dije en algún momento que hay que tener claro cómo se evalúan, cómo se evalúan mm, los indicadores? Por ejemplo, resulta que tenemos un indicador de accidentalidad, ¿verdad? Se tiene como meta que el indicador no se puede estar por debajo de el 80%. Resulta que para este trimestre el indicador quedó en el 78%. ¿Cuál debe ser el plan o la actividad a seguir en esa parte? Listo, se perdió el indicador con un 78% cuando la meta era 80%. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Se pierde el indicador? ¿No se pierde? ¿Hay un margen de tolerancia? Se ¿Qué maneja hacemos? un margen de tolerancia y se evalúa la actividad se evalúa el procedimiento de la actividad que se está midiendo. Miren, ahí hay que mirar por qué. Yo les voy a preguntar algo. ¿Será que el indicador se pierde porque no se cumple al 100%? O sea, si se debía cumplir al 80%, teníamos que tenerlo en el 80%. Siempre estará el indicador. ¿Será que se pierde? Y si se pierde, es necesario implementar eh, una acción de mejora o Bueno, no de neces- eso hablo yo, pues. Hay que hacer una acción de mejora en el proceso que se está evaluando, porque por algo no se llegó al 78, al 80% y se tiene el resultado del 78. Al menos que el 80% haya sido lo esperado cuando se formuló el indicador y no se tienen todavía las primeras mediciones para definir el valor final pues, de ese indicador. Bueno, listo. Y si se pierde, ¿cuál es la acción a tener a realizar? Un plan de trabajo, implementar actividades, invertir recursos o qué. ¿Por qué? Porque es que recuerden que los planes de trabajo requieren de algo y son recursos. Y si el indicador se pierde por un margen del 2%, ¿será que vale la pena implementar recursos tanto humanos, financieros, tecnológicos para corregir ese indicador? Depende si el indicador está basado en los indicadores accionarios, como hemos hablado de un principio. Si son indicadores de procesos que van aguas abajo, a lo mejor no es necesario invertir recursos, sino volver a reevaluar el indicador para la próxima jornada. Entonces, es allí en donde se deben establecer precisamente mediante un manual de evaluación, medimiento, de seguimiento, medición, análisis y evaluación y mejora, cómo se va a hacer para determinar ese control y qué acciones se van a hacer con los indicadores cuando se pierden o cuando se pierden en un porcentaje muy débil, muy bajo o cuando se superan. ¿Por qué? Porque si resulta que el indicador es 100%
perdón, realizar 30, o mejor, capacitar a 30 personas de la empresa durante cada trimestre para completar 120 al final. Y resulta que se capacitan 120 en el primer trimestre, superando el indicador en un 400%. ¿Será que eso es bueno o es malo o qué se debe hacer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que no tiene alguna, bueno, es bueno en teoría o es malo o qué faltaría? Mire, creo que hay un problema de cómo se diseñó el indicador, pues, porque no puede haber una diferencia tan grande entre lo real, entre lo medible y lo esperado. Hay que mirarlo. Por eso es que ustedes deben establecer esos criterios, porque no siempre ustedes van a decir, listo, se perdió el 2%, entonces se perdió el indicador, ya hay que adelantar un plan de mejora. Sí, pero recuerden que el plan de mejora requiere recursos y los recursos es lo que no tenemos. Por eso en esta parte, en esta generalidad específicamente, se deben documentar mediante un procedimiento claro cuál va a ser ese margen de, eh, cuál es ese margen de tolerancia, cuál es ese margen de actividad que vamos a desarrollar y cuándo y cómo lo vamos a evaluar. No todo se puede evaluar de esa manera. Ahora, hay que evaluar los indicadores de todos los aspectos, inclusive los de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? En donde se evalúa el desempeño del sistema de acuerdo a los programas que se hemos visto, que hemos implementado anteriormente. Adicional a ello, hay que evaluar la satisfacción del cliente en relación a nuestro servicio, a nuestros productos. Bueno, déjenme aquí les muestro algo. Combina tus estudios online con una experiencia académica en Europa. Nuestra modalidad online en un campus te permite disfrutar de tus estudios a distancia y adentrarte. De acuerdo al video, ¿cuál de las empresas no pudo, o bueno, las empresas no pudieron ninguno, por eso se extinguieron, satisfacer las necesidades del cliente? Pregunto yo, ¿desde qué perspectiva las entidades deben obtener información para adaptarse a los requerimientos del cliente hoy por hoy? ¿O cómo hacen para que se puedan adaptar al cliente y no quedar en bancarrota? ¿Cómo ustedes escuchan al cliente? ¿A través de qué mecanismos escuchan al cliente sobre el servicio o sobre el producto que están ofertando? Actualizándose, innovándose, sí, pero ¿cómo, hacia dónde vamos? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que de pronto esas empresas tan grandes no tenían sistemas de gestión de calidad implementados?
Y Yo de pronto, pensaría, perdón, buenas tardes. Yo pensaría que a través de encuestas se podría ir un paso adelante, ¿no? Porque se le pregunta a los clientes, a los usuarios de los diferentes productos, qué le faltaría, si están cómodos con lo que se les ofrece. Me imagino yo que de pronto haciendo unas encuestas. lo que pasa es que sí es importante hacer las encuestas, pero no más que hacer las encuestas es analizar esa información, porque muchas empresas sí hacen encuestas de satisfacción del cliente, pero quedan eso y no miden la información que está con el cliente. Por ejemplo, BlackBerry, más o menos como en el año 2010, mentira, 2000, sí, 2010, 2000, sí, para esa época, eh, era junto con Nokia la mejor marca de celulares que había. De hecho, también estaba una marca, yo no sé si ustedes recuerdan, la Sony Ericsson. ¿Sí la recuerdan? Ujú. Sí, claro. Eran como las pioneras en ese momento. ¿Cuál de esas marcas hoy por hoy tienen relevancia en la venta de equipos celulares? Sony no. Para eso acá son los televisores. Ninguna, ¿cierto? No. Nokia puede que sí todavía tengas equipos celulares, eh, pero ninguna tiene relevancia. Todos no escucharon al cliente, se dejaron de llenaron de la prepotencia de que en ese momento eran las mejores del mercado. ¿Y qué pasó? Llegó una empresa que se dedicaba a la creación de equipos de cómputo y los acabó. Ahora, la historia se repite. Muchos empresarios o muchas personas que tienen el tema de tecnología dicen que le pasa algo similar, que les pasa algo similar. Bueno, y entonces, por ejemplo, muchas personas pronostican que la marca de tecnología o de equipos de celulares iPhone ha perdido relevancia frente a equipos como Samsung o como Huawei, que no han innovado, que básicamente los equipos son los mismos mes a mes, que básicamente los equipos siguen siendo eh, los mismos, no van avanzando de acuerdo a las circunstancias ni a las demandas. Eso, así empezaron las grandes empresas, las que hoy por hoy son historia, que no han escuchado las necesidades del cliente y por lo tanto no han innovado. Y esta es una gran herramienta que debemos tener como mecanismo de evaluación para satisfacer al cliente. ¿Por qué? Porque resulta, señores, que si no escuchamos las tendencias del mercado, si no escuchamos las necesidades del cliente, estamos destinados a desaparecer. Entonces, ahí está el tema. Por ejemplo, hay equipos, no hablemos de tanto de celulares, podemos hablar de equipos de cómputo. La tecnología avanza a velocidades tan verti- vertiginosas que si no estamos preparados, el tema nos va a dejar atrasados, nos va a dejar digamos que destinados a el fracaso. Todo esto es entender al cliente y adaptarse a esas necesidades. Por ejemplo, ¿qué buscan los estudiantes hoy por hoy
en las instituciones educativas. ¿Qué buscan los estudiantes hoy en las universidades? Calidad y rapidez en la certificación, ¿cierto? Eso puede ser, ¿no? Flexibilidad, calidad, tecnología. Por eso es que, bueno, la educación ha cambiado, de hecho, ha tenido digamos, algunos aspectos relevantes en las instituciones y ya, por ejemplo, antes nosotros demorábamos 5, 6, hasta 7 años en obtener un título profesional. Hoy por hoy, ¿cuánto creen que puede tardar? 3 años, ¿cierto? Sí, señor, 3, máximo 5. O hasta menos. Hay universidades que hasta menos, hasta en 2 años. Entonces, Sí, señor. miren que hay un clamor por parte de el cliente que ha decidido decir, bueno, flexibilidad, rapidez, yo no quiero tardarme 5 o 6 años en tener un título profesional, 10 años, inclusive en que hay unas profesiones que, por ejemplo, los médicos que pueden durar hasta 8 años, ¿verdad? Eh, entonces, hace que de hecho, las personas que van por una organización o van para una actividad o demás, eh, miran mucho eso. Dicen, bueno, yo no quiero invertir 5 años de mi vida en una educación. Yo lo que quiero es salir rápido a producir. Ese es el clamor de la gente hoy por hoy. Ese es el clamor de los clientes. Va a pasar con todo. Si usted puede hacer la mejor hamburguesa de la ciudad, pero en algún momento va a dejar de ser la mejor porque otra entidad va a generar un nuevo aspecto de sabor en la comida y a usted lo van a relevar. Por lo tanto, ahí es donde usted debe innovar, ahí es donde usted debe adaptarse a nuevos alimentos, la construcción de nuevas comidas, ser o adaptarse a las organizaciones, si no, está condenado al fracaso. Si no nos adaptamos, estamos condenados al fracaso. Por ejemplo, un profesional hoy por hoy, un profesional hoy por hoy debe tener muchos conocimientos. Hoy por hoy tenemos que tener, por ejemplo, temas de analítica de datos, ¿no? Temas, por ejemplo, de manejo básico. Debe estar claro que nosotros tenemos que tener conocimientos de ofimática. Todo el mundo debe conocer, por ejemplo, temas de construcción de macros en Excel, por ejemplo, temas de Power BI, temas Profe, de inteligencia profe, artificial, señora. bueno, una preguntita, claro que se me adelantó, pero uno dice, usted dice conocimiento todo de que las macros, que Excel, pero tú le consultas a inteligencia artificial y eso ellos ya se lo hacen, ¿sí? Entonces, yo pienso que es más enfocado al análisis, ¿sí? Al análisis de las personas que Sí, están, porque pues tú ya le analítica de dices, datos, hágame una claro. tabla en Excel con no sé qué, ellos ya te lo hacen, ¿sí? Esa es la formulación, sí. Ajá, entonces yo lo analizo desde la siguiente manera, yo pienso, digamos, ahorita hay mucha, ¿cómo es que se llama? Emprendimientos, ¿sí? Es demasiado emprendimiento que uno ve.
yo veo que hacen ferias de una cosa, en los conjuntos hacen ferias, las cajas de compensación hacen ferias, están como más enfocados a ese tema, al tema del emprendimiento, pero realmente emprender es muy difícil, es Sí. demasiado difícil. Sí, y las empresas están acabando, se ponen emprendimientos, pero la verdad pienso que es demasiado difícil. Yo la verdad no veo, a veces como que uno se pone a pensar qué le puede ofrecer al cliente, qué le puede, pero no es fácil, ¿no? Lo que usted dice es el recurso, que eso es lo que no hay, se están cerrando demasiadas empresas, entonces como que uno a veces mira y como que está en un limbo que realmente no sabe para dónde vamos. No sé Lo que cómo pasa lo es que, analiza el profe. bueno, vamos a irnos a temas de emprendimiento y hagamos un poquito de ese tema. ¿Qué le voy a decir yo? Para que un emprendimiento funcione, necesariamente usted no debe depender económicamente de él. Si usted, por ejemplo, desea emprender en una empresa, necesariamente los primeros 4 o 5 años no debe depender económicamente de él. Uno, ¿sí me hago entender? Sí, profe, Por lo que ejemplo, pasa es que ahí ya no es emprendimiento. Eso lo entendía uno cuando le decían, usted va a crear una empresa, tiene que tener un músculo financiero por lo menos de sí, 4 o 5 años para que se sostenga. ¿Sí? sí, Pero para eso, ahorita es que nadie crea empresa porque no hay músculo financiero, entonces está dado al emprendimiento. Y uno ve esas listo. personas, yo digo, que venden, yo no sé, zapaticos, que venden gorritos, que venden maquillaje, que venden, cuando un emprendimiento va a sostener la economía para una casa. ¿Mm? Hombre, cuidado. Segundo, siempre debe contar usted con un socio. Y ese contar que usted debe pagarle a un socio. ¿A qué socio? Al Estado. En temas de impuestos. La gran mayoría de las empresas, emprendimientos, fracasan por eso. Tercero, porque fracasan también, porque no los conoce nadie. No utilizan los medios como las redes sociales para promocionarse. Cuarto, no es necesariamente un músculo financiero, sino entender que usted no puede dejar su trabajo mientras está emprendiendo. O si su esposo es el que sostiene el hogar, él debe encargarse solo de todas las cuestiones del hogar y usted poder encargarse del emprendimiento para que éste fluya. Quinto, perdón, trátese como un empleado, o sea, póngase un sueldo para que no coja el dinero de la empresa como plata, como dinero del bolsillo. Porque la gran mayoría de las personas naturales, te lo digo porque soy contador y asesor en ese tema, cogen el dinero y lo toman como dinero de bolsillo. Y cuando se dan cuenta y van a mirar el IVA, van a mirar los tributos que tienen que pagar, no tienen. ¿Y qué tienen que hacer? Endeudarse. Y como se endeudan, pues ya no tienen flujo de caja. Digamos que todos estos elementos no garantizan el éxito, pero sí es parte de una estrategia que en algún momento les va a permitir crecer. ¿Claro? ¿Lo habían visto desde esta figura, desde esta perspectiva? Siguiendo con el tema, espero que sí. Me asusta que se queden callados. Siguiendo con el tema, la satisfacción del cliente busca eso, satisfacer esas necesidades y a transformarse día a día. No necesariamente usted debe aplicar a todo lo que existe, sino que su producto genere un impacto mejor en la organización, en el planeta,
que cumpla ciertos parámetros y que se adapte a las normatividades. Por ejemplo, volvemos al caso de iPhone. Ellos tenían un puerto especial para carga, ¿verdad? Resulta que por normatividad europea, ellos tuvieron que cambiar ese tipo de puerto. Se tuvieron que adaptar. Todas las entidades al momento que va creciendo, que van creciendo, tienen que adaptarse para poder lograr satisfacer a ese cliente. Lo que pasa es que el cliente, ustedes han escuchado el concepto o la frase que dice que nadie tiene contento a las personas. De casualidad lo han escuchado. Y dicen, no, pues que nadie tiene contento a los clientes. No se trata de tener contento a todos los clientes, se trata de poder satisfacer las mayores o las mejores necesidades de los clientes y de mi nicho de mercado. También es importante que esos datos que se limitan al cliente, que se limitan al cliente, o que limitan los clientes, se analicen y se traten. Se analicen y se traten. Bueno, ¿ustedes conocen la historia de Justo y Bueno? ¿Alguna vez fueron o conocieron o entraron a ese almacén, a Justo y Bueno? Sí, claro, profe, la competencia de uno y de Ara. ¿Y qué pasó con ese almacén? Bueno, como muchas empresas, no, no, él no vale, también le tocó cerrar. ¿Qué pasó con el almacén? Realmente no pudo competir con los precios de uno. Y realmente cuando estuvo en pandemia, a pesar de que sí vendía bastante, el margen de utilidad de ese tipo de empresas es muy pequeño. Y la expansión que tuvo, pues ocasionó que no pudiera competir, con esas entidades. Claro, resulta que de uno ya llevaba muchos años en el mercado y Justo y Bueno apenas llevaba unos pocos meses. Y resulta que la rentabilidad en esos tipos de empresas es de más de 20 años, si no me falla la memoria. Claro, no tenía un margen, un punto de equilibrio todavía, de acuerdo a la inversión, no tenía un punto de equilibrio. Aparte de eso, tenía una problemática grande. Por ejemplo, en Justo y Bueno solamente atendía a una persona, ¿cierto? Pero no habían cámaras de seguridad ni había sistemas para evitar hurtos. ¿Y qué creen que pasó? Pues que adicional a que no podían competir con precios, los estaban robando sistemáticamente, ocasionando con esto, pues que de uno desapareciera. Perdón, de Justo y Bueno desapareciera. Entonces, miren, señores, el cliente hay que escucharlo, pero más que escucharlo, hay que evaluar y analizar lo que nos está informando. Más que tener una encuesta de satisfacción del cliente, se debe hacer algo con esa encuesta. Si el cliente a usted le dice que está mal el servicio, pues corríjalo. Pero si el cliente a usted le dice que está mal el servicio postventa o por alguna situación,
o porque ha tenido alguna, eh, supongamos que ha tenido algún tipo de afectación en el servicio, pues corríjanlo. Y más cuando es sistemático, cuando es a gran escala. Si no, está destinado a fracasar. Si no evaluamos esas necesidades del cliente, si no evaluamos esos requisitos, pero si no hacemos nada, va a pasar como todas esas grandes empresas, BlackBerry, Nokia inclusive temas como Kodak de cámaras, que al no escuchar al cliente, bueno, al sí escuchar al cliente, pero no hacer nada por mejorar, hoy por hoy son simplemente parte de la historia. Ahora, tenemos una evaluación del cumplimiento en 9.1 y 9.2, perdón, 9.1 y 2 en cuanto a ambiental y a calidad y a seguridad y salud en el trabajo. Aquí buscan que si bien se identificaron unas matrices legales, se establezcan y se mantengan procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, determinando una frecuencia de evaluación del cumplimiento, cómo se va a cumplir y cuál es el resultado de ese cumplimiento. Por ejemplo, cada cuánto se deben evaluar las matrices legales. ¿Ustedes cada cuánto deberían actualizar esas matrices legales? Por lo menos una Profe, vez por al lo mes, menos una vez al año. porque, Ah, perdón. perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo una vez al año? Sí, en general una vez al año, pero debería tener las alertas de modificación de las leyes, porque las leyes son muy dinámicas, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo están saliendo resoluciones, entonces debería haber una alerta de cambios de alguna ley. Claro, por ejemplo, ya tienen que actualizar las matrices en temas de exámenes ocupacionales, en temas de reforma laboral, ¿verdad? Y Eso en la ya deben reforma estar. pensional también toca, Sí, el tema de la reforma, aunque creo que está en stand-by todavía, ¿no? sí, todavía, pero toca irla revisando, irla Está estudiando lo que actualizando. van publicando. Toca, tenemos que cambiar o actualizar el tema de la matriz legal en cuanto, por ejemplo, al cumplimiento o a los cambios que se hicieron este año de el curso de 50 horas. En cuanto a la investigación de accidentes mayores, que cambiaron también, o graves, perdón. Aquí es donde debe decir usted, listo, en el 9.1.2 de ISO 9001, hágale seguimiento al cliente y satisfaga al cliente. Pero en el 9.12 de ambiental y calidad, perdón, de ambiental y seguridad y salud en el trabajo, garantíceme el cumplimiento de la parte legal. ¿Por qué? ¿Cuándo creen que inician los cambios de la reforma laboral? Ustedes que saben. ¿Cuándo creen que inician los cambios de la reforma laboral en Colombia? Pues la ley dice que entra en vigencia a partir del 1 de julio y De yo ese año. creería que toca comenzar de una vez a irla estudiando y hacer los cambios pertinentes, ¿no? Claro, con temas sobre todo de recargos nocturnos y de la modificación de los recargos dominicales, entonces ya deben comenzar a cambiar. Listo, ya los temas contractuales y demás, creo que tenemos 6 meses. Eso cambia, o sea, ay, sí, hoy estamos en julio, a partir de hoy, sí, estamos perdidos del Sí, tiempo. señor, Sí, a partir de hoy. Toca empezar a sí. analizarla a partir de hoy. Entonces, miren, aquí es donde dicen evalúen. Yo les voy a preguntar algo. ¿Será que basta con evaluar la matriz legal cada año?
¿Será que basta con evaluar la normatividad que nos aplica cada año? No es suficiente. Pensaría yo que sí hay que hacer una evaluación general para, digamos, para el cierre, para los cierres fiscales que tenga la empresa determinada, pero se debe estar todo el tiempo, por lo menos lo que te digo, recibir las alertas, tener unas alertas, porque por ejemplo las ARLs tienen alertas, diferentes partes llegan alertas y siempre estarlas revisando, revisando y actualizando y publicándola, haciéndola conocer a todos los trabajadores y con base en eso, pues irla modificando y ir sacando estándares de calidad y demás con base en la matriz de ley. De hecho, yo considero que por lo menos cada 3 meses, que como mínimo, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque si la norma sale hoy, necesariamente hay un periodo de transición. Bueno, la reforma laboral fue la excepción, pero sí hay un periodo de transición. Entonces, cada 3 meses ustedes podrían evaluar como mínimo los cambios normativos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, no cumple con una ley que salió promulgada a principio de este año y llega el ministerio y le piden un requerimiento frente a eso y usted en la matriz ni la tenía contemplada? Pues hay una sanción. ¿Será que el ministerio le va a dar las gracias por no cumplirlo? No, señor, se presenta una sanción y pueden ser multas, pueden ser sellamientos. Ah, muy bien. Ahora tenemos el ejercicio de auditoría interna. Bueno, ojo con esta matriz legales y estas maneras de cumplimiento, porque cuando nos sancionan por este caso, las sanciones generalmente son exorbitantes y generalmente, sobre todo en seguridad y salud del trabajo, rondan hasta los 1.000 salarios mínimos. Y para una microempresa, una sanción de un salario mínimo son alrededor perdón, de 1.000 salarios mínimos, son alrededor de 1.400 millones de pesos. No les alcanza a pagar cuando no facturan todo eso. Entonces, ojo con esta evaluación de cumplimiento, tanto en ambiental como en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ojo porque en las normas ambientales también cambian bastante. Ojo porque las normas de seguridad y salud en el trabajo cambian yo creería que este año hemos tenido bastantes cambios. Ahora, existe algo que se llama auditoría interna. ¿Ok? Auditoría interna. ¿Ustedes saben qué es el concepto de auditoría interna? Bueno, de auditoría, ¿qué es una auditoría? ¿O cuál es, o qué es qué es auditoría? ¿Saben qué es auditoría? Un estudio independiente sistemático. Una evaluación sistemática independiente de un proceso, ¿cierto? Eso es auditoría, que busca determinar desviaciones en los procesos, desviaciones en los procesos. Nunca busca determinar fallas de las personas, que es otro tema. A veces las organizaciones creen y consideran que porque se materializa un hallazgo, entonces eso es motivo para sancionar o reprochar al empleado. ¿Listo? Yo les voy a decir algo. No vamos a profundizar tanto en ese numeral 9.2 porque mañana vamos a tener una clase completa de auditoría y vamos a mirar una clase completa
de auditoría y redacción de hallazgos. Entonces, pues no quiero profundizarlo, pero vamos a tocarlo brevemente. Por ahora, pues son las 7. Tomémonos el descanso habitual y regresamos aquí a las 7:15. ¿Les parece? Hoy terminamos, yo creo que terminamos más temprano porque tenemos ya hoy prácticamente terminamos todo el tema o todos los temas. Hoy nos faltarían aquí el numeral 9.3 que es de la revisión por la dirección, y luego los dos numerales de mejora. Los tres del numeral perdón, de mejora, no conformidades y demás. Entonces yo creo que hoy terminamos un poco más temprano. Por ahora, vámonos a tomar el descanso reglamentario y regresamos aquí a las 9:15. A las 6 y a las 7:15. Resulta que un proceso sistemático e independiente. ¿Ok? Este proceso sistemático independiente busca primero tener claro unos aspectos organizacionales, como es la anticipación y la gestión basada en riesgos. Desde el año 2012, con el nacimiento de la estructura alto nivel de las normas, las entidades, o bueno, los sistemas de gestión no eliminaron, sino modificaron el concepto ese se llama concepto se me escapó, de acciones preventivas para pasar netamente a una gestión de riesgo. El auditor, dentro de ese ejercicio natural de verificación o de evaluación, debe buscar anticiparse a dicho riesgo, debe buscar identificar ciertas acciones de riesgos que le permitan a una entidad poder prevenir mediante acciones una correcta y eficaz actividad. Por esto es que dentro de ese ejercicio de auditoría interna, el auditor ya no debe ser ese ser inquisitivo que simplemente dejaba un hallazgo porque le parecía, sino que debe buscar una gestión basada en riesgos. Ahora, debemos tener claro que en ningún momento el hecho de que exista una desviación en un proceso quiere decir que la entidad o el colaborador lo está haciendo mal. Quiere decir que hay una desviación en el proceso y que por lo tanto se merecen una acción de mejora. Ahora, debemos tener claro que a pesar del tiempo, la madurez de los procesos debe tener claro que en el transcurso de un periodo X de tiempo se puede determinar oportunidades de mejora para hacer del sistema y de la entidad pionera en ciertos aspectos y en cumplimiento de los tres sistemas de gestión base. La auditoría interna tiene algunos conceptos importantes, como el del famoso programa de auditoría, que nos permite planificar todas las auditorías durante la vigencia, la selección de auditores y la asegurabilidad de los resultados de auditoría establecido a los directivos. Mañana profundizamos un poco más frente a auditoría, pero acá hay una pregunta que me parece interesante y la quiero responder. Una pregunta: ¿una empresa pequeña, esa auditoría interna la pueden hacer entre los mismos trabajadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que una auditoría a una empresa pequeña se le puede hacer, o el ejercicio de auditoría la pueden hacer ellos mismos?
sin tener ningún inconveniente. Yo creo que no hay ningún inconveniente con respecto a eso, siempre y cuando cada uno esté, hay una estructura organizacional más o menos definida. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Pienso que debe haber una persona dentro del equipo de trabajo que tenga el nivel o la experiencia para hacer auditoría, para poder tomar esta decisión, ya que o si no, se van a ocultar los hallazgos que se tengan, pues, y no se va a buscar la importancia que tiene liderizar el proceso de cambio o de evolución de los procesos. Bueno, Profe, yo creo que sí, si tienen la competencia, que tengan el certificado de, de que tienen el conocimiento de la norma, se pueden tener varios auditores internos dentro de la compañía y que cada uno audite un proceso, no su proceso, sino un proceso diferente. bueno, sí. ¿Quién más? ¿Qué pasa? Es probable, sí, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando exista algo que se denomina, algo que se denomina independencia. Independencia es fundamental. Entonces, sí se puede hacer, claro, siempre y cuando exista independencia. ¿A qué hago referencia? Que no exista un conflicto de interés. Que, por ejemplo, que, por ejemplo, mm, no sé, usted vaya a auditar a, a la organización, pero no audite su propio proceso. Es probable, o sea, es muy probable que se pueda hacer siempre y cuando usted no audite su propio proceso. Es probable, por ejemplo, que usted lo pueda hacer siempre y cuando usted evalúe que no exista un conflicto de interés. Entonces sí es probable, pero deben tener claro esos aspectos porque son parte de los principios de auditoría. Si ustedes en algún momento se encuentran dentro de un conflicto de interés, deben declararse impedidos para realizar esa auditoría. Así, si ustedes tengan el conocimiento, la experiencia y demás en ese desarrollo, considero yo que es mejor declararse impedido y no generar un impacto negativo en la organización. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta, ya que realmente a veces las entidades o los colaboradores, cuando hacen ese tipo de, digamos que actividades de auditaje por parte de los mismos miembros de la organización, no tienen esa objetividad, no tienen esa, digamos que no tienen esa, ¿qué más podemos decir? No tienen eh, esa identificación de esos conflictos de interés y por lo tanto es muy probable que las acciones que se están implementando no cumplan con los parámetros necesarios y pues que usted no pueda tener esa visión un poco menos sesgada, un poco menos, más, que sea más objetiva y es precisamente y debido
esas circunstancias que enfrentamos día a día. Ahora bien, es necesario entender que a pesar de que sí se puede, a pesar de que sí se puede, debe tener claramente identificado cuándo hay o no conflicto de interés. Bueno, en el numeral 9 también encontramos algo que se llama revisión por la dirección. ¿Alguien sabe qué es la revisión por la dirección? ¿O para qué sirve la revisión por la dirección? Sí, sí, son los resultados que se dan a la alta dirección para tomar las decisiones, oportunidades de mejora, donde se muestran los indicadores. Es la información que se le muestra de todo el sistema a la alta dirección para tomar decisiones. Mm, sí, digamos que es el mecanismo que debe utilizar la alta gerencia para evaluar el sistema. Es ese mecanismo que deben evaluar o que utilizan la alta dirección para evaluar el sistema. Entonces, por eso existen unas entradas, ¿no? Como por ejemplo, el estado de las revisiones previas, o sea, cómo quedó el informe anterior y el acta anterior, los compromisos, los cambios relacionados con las cuestiones externas e internas pertinentes al sistema, sea ambiental, sea calidad o sea de seguridad y salud en el trabajo, el grado de cumplimiento de las políticas y de los objetivos, la información sobre el desempeño y la eficacia de los sistemas, o sea, los indicadores, también evalúan la satisfacción del cliente y la retroalimentación a las partes interesadas, establece las no conformidades y las acciones correctivas, los resultados de los seguimientos y la medición. También podemos encontrar el desempeño de los procesos, el cumplimiento de los requisitos legales, el resultado de las auditorías, cómo se utilizaron y se adecuaron los recursos, las no conformidades y acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición, el desempeño de los proveedores, la adecuación de los recursos, la eficacia en las acciones tomadas, las oportunidades de mejora, y estas tienen unas salidas. ¿Qué salidas? Oportunidades de mejora, conclusión sobre la conveniencia y adecuación de la eficacia del sistema de gestión, las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio, las acciones necesarias cuando no se han logrado los objetivos, la gestión de los recursos necesarios y cualquier otra situación estratégica que la alta dirección decida. Aquí es donde la alta dirección toma cartas en el asunto frente a los sistemas y dice, definitivamente se hace necesario que estos tomen acciones para corregir el sistema. Por eso encontramos esa revisión por parte de la alta dirección. ¿Que cómo lo hacemos? ¿Ustedes han escuchado algún tema de, por ejemplo, de actas? Pues con un acta se hace o se plasma la actividad realizada. Ahora, recuerden que resultado de esa alta dirección es las oportunidades, las mejoras, las decisiones estratégicas frente a los sistemas.
Ahora, hay otro punto aquí a tener en cuenta y es que existe un numeral 10 que nos habla de la mejora y nos habla de una no conformidad y una acción correctiva. Nos habla de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Pregunto, ya vamos a terminar casi. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre una acción correctiva y una acción y una corrección? ¿Es lo mismo la corrección que la acción correctiva? La acción correctiva se hace en el momento que se está ejecutando el proceso, mientras que la corrección se deja plasmada en el documento y se hace la modificación para que se quede el sistema controlado de esta forma. Entonces, la corrección es que inmediata, ¿cierto? ¿O es la acción correctiva la que es inmediata? Inmediata La la acción corrección correctiva. es inmediata. ¿Y la acción correctiva es a largo plazo? Profe, es que no es, yo ahí siempre he tenido esa duda y pensé que la iba a resolver. Yo tengo, siempre se me ha dado la duda yo sé que la acción correctiva es la que se corrige de una vez, la podemos hacer. Es el plan de acción. Digamos, yo en mi ACPM tengo es plan de acción. El plan de acción es el que se le hace, pues tiene algo que se propone y se le tiene que hacer seguimiento hasta que se cumpla. Pero ahí ya lo que usted dice, acciones correctiva y corrección, ¿sería lo mismo? No, no es claro para mí. No lo mismo. Bueno, ¿No es lo mismo? ¿O no, sí no es es lo lo mismo? mismo. No es lo mismo. Ok. Entonces, acción correctiva, ¿qué es? Acción correctiva es inmediata, por ejemplo. Por eso es lo mismo de la corrección. Ya le voy a explicar. No. Ah, Perdón, ok. la corrección. La corrección es inmediata. La acción correctiva no, porque la acción correctiva busca eliminar la causa raíz. ¿Listo? Entonces, corrección. Un formato mal diligenciado. De 100, un formato mal diligenciado. Corrección, modificar el formato y corregirlo. Listo. Se corrigió y se eliminó, pues esa falla. Ejemplo 2. Acción correctiva. De una muestra de 100 formatos, 60 están mal diligenciados. Entonces, ya no es una falla, ya era una muestra considerable y por lo tanto es una falla en el proceso o una desviación en el proceso, mejor. ¿Qué debemos hacer allí? Implementar una acción correctiva que permita identificar el por qué se diligenciaron mal los formatos. Y para hacer una acción correctiva hay que hacer un análisis de causa, ya sea con los 5 por qué, ya sean con el diagrama de Ichikawa, eh, la espina de pescado, bueno, o lo que sea. Identifican la causa raíz y basado en esa identificación de esa causa raíz, se establecen unas acciones que permiten esa mejora continua. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema más importante aquí? Que en esa acción correctiva, lo importante es que a través de esa metodología que utilicen, identifiquen la causa raíz y que a partir de esa identificación de esa causa raíz se logre realmente eliminarla. En esa acción correctiva se implementan recursos, actividades y planes de trabajo. Perdón, en esa acción correctiva sí. En esa corrección no.
No se necesita, no necesariamente debemos hacer un despliegue para eliminar esa causa. No, porque no tiene digamos que esa circunstancia. Ahora, ¿qué se puede hacer? También pues tenemos una corrección y unas acciones correctivas dentro de un plan, ¿no? Porque yo puedo decir, voy a corregir los 60 formatos, pero también voy a identificar el por qué la gente no está diligenciando bien esos formatos. Históricamente, desde el ejercicio de auditoría, existen varias circunstancias que podríamos decir que pueden tener fallas y que se encuentran relacionados directamente con esa acción correctiva. Y es la no identificación de la causa raíz. Claramente, yo les voy a preguntar algo. Voy a preguntar algo rápido. ¿Será necesario o será viable o mejor? ¿Es posible que exista recurrencia en un hallazgo aún después de haber implementado planes de trabajo para eliminarlo o planes de mejoramiento? O sea, ¿es posible que el hallazgo se vuelva a repetir? Claro, lo que pasa es que, profe, hay recurrencia en los errores cuando las personas no toman conciencia o no quieren hacer los cambios. ¿O será que fue que en el plan de trabajo ustedes no identificaron la causa raíz de manera adecuada y por lo tanto desplegaron acciones que no eran necesarias? ¿Cuál de las dos pueden ser? Yo creo que pueden pasar las dos, pero se supone que si yo hago una acción correctiva, le hago todo el proceso, identifico la causa raíz, hago mis planes de acción, se supone que no debería pasar, ¿cierto? Porque tuve que haberlo trabajado en conjunto con el líder del proceso, con el personal que interviene. Yo lo veo más por lo que dice la compañera y evidentemente uno lo evidencia en las compañías, que es como la falta del compromiso de las personas que se saltan las correcciones que uno hizo. Eso es lo que yo opino. Señores, lo que pasa es que primero hay varios aspectos. Uno, el ser humano siempre va a tender a tener esas situaciones, o sea, a volver a cometer errores por la monotonía. Por eso, dentro de los planes de trabajo, siempre debemos establecer controles fuertes que ojalá sean aparte o sean elementos como software o demás que impidan la ocurrencia del hallazgo, de la no conformidad. Primero. Segundo, sí, sí se puede volver a materializar el hallazgo, sí, pero la idea es que no se materialice recurrentemente. ¿Por qué? Un ejemplo. Resulta que se va a hacer la verificación de los chequeos preoperacionales de los vehículos en una entidad. Verificados esos chequeos operacionales de 200, 150 están mal diligenciados. Se inició un plan de trabajo para corregir o para establecer o para eliminar mejor la causa raíz. Y dentro de ese plan de trabajo solo se incluyó capacitación al personal. Realizar la capacitación y socializar el desarrollo del formato. Listo. Ahora, al siguiente semestre volvió y se materializó la misma no conformidad. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será que la capacitación no fue necesaria o no fue suficiente? ¿O será que adicional a la capacitación debimos implementar otro mecanismo como una forma o como un sistema de información que redujese la posibilidad de cometer errores
a la hora de diligenciar el formato. ¿Cuál cree que fue la falla? Pues La primero que todo hay que revisar, profe, los formatos que sean claros para las personas, porque Sí. que tengan un lenguaje entendible, porque es que todas las personas no manejan un lenguaje técnico. Entonces, y Ujú. explicarles y decirle, por ejemplo, digo yo, hice un formato y le doy a cada uno en la capacitación y lo llenamos juntos y les explico que se llena en este espacio, que se llena en este espacio y hacer un seguimiento, diría yo, eh, por unos 3, 4 días, cómo lo van llenando y irles explicando que por favor no teman preguntar, porque muchas personas también dicen, uno dice, comprendieron lo que expliqué y no sé qué, y dicen sí, y por vergüenza muchas veces no preguntan las dudas que tienen. Entonces sería llenarlos con ellos y llevar un seguimiento así y luego ir semanal o que diría yo quincenal y irlos revisando, revisando y llamar a cada persona y decirle, mira, ¿por qué no llenaste aquí esto? O porque que comprendió, sí, me imagino sería, ese método lo usaría yo, no sé. Bueno, ¿alguien más? ¿Usted cree que si implementa, por ejemplo, un software que diga, mm, debe diligenciar todo, será que se reduce la probabilidad de que se diligencie mal el formato o que se haga a través de una app que le pida a todos los días a los colaboradores que antes de prender e iniciar el vehículo debe verificar la, el chequeo operacional, si no, no se le oferta, por ejemplo, combustible? ¿Será que mejoraría o reduciría la probabilidad de ocurrencia de una nueva materialización de ese evento? ¿O será que Claro que no? al usar un software que facilite el diligenciamiento de los formatos sería lo ideal, profe, pero todas las empresas no quieren invertir. Eso suele pasar, o sea, ¿qué pasa? Ahí es donde realmente existe la recurrencia, porque a veces no identificamos claramente esas acciones. Y pues el ser humano siempre va a tender a fallar. Lamentablemente, por la monotonía, por afectaciones al desgaste físico, mental o demás, va a tender a fallar. Para ello hay que utilizar otros mecanismos que realmente eliminen esa posibilidad o reduzcan mejor esa probabilidad de materialización de nuevamente esa no conformidad. Eso, y créanme, que cuando ustedes auditen van a encontrar muchísimo que existe recurrencia en los hallazgos. Y yo no me puedo decir, o yo no puedo decir básicamente, venga, es que sí, se implementaron recursos y volvimos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿cuándo va a eliminar o cuándo va a reducir o cuándo va a implementar una acción que realmente sea efectiva? ¿Va a trabajar siempre en el mismo hallazgo? ¿No va a mejorar? Profe, yo tengo ahí una pregunta. Sí. Cuando es así recurrente, lo tenemos claro y usted lo dice que no son las personas, es el proceso. Puede pasar y pasa que no es el proceso, son las personas. Ya cuando esto es recurrente, 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 ¿qué hace uno ahí? Inicia proceso disciplinario y lo se retira. Señor, perdón, no lo escuché. Evalúa el desempeño de la persona y si en esa evaluación de desempeño la persona lo corrige, sus, digamos que sus comportamientos se motivan y se despide.
Artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. No hay más que hacer, o sea, si la persona, es Ok. como por ejemplo, si a la persona se le dice todos los días, venga, use los elementos de protección personal, no los usa. Será ese el primer llamado, ¿no? Venga, usted debe cumplir con el tema del cuidado y seguridad de salud y trabajo. Listo. Segundo llamado. Venga, señor, usted recuerde que debe usar los elementos de protección. Tercer llamado. Señor, se le ha dicho en 2 ocasiones que debe usar los elementos de protección personal. Por lo tanto, se le va a abrir un proceso disciplinario en el cual usted tendrá la oportunidad de cumplir con ese debido proceso y posiblemente exista un despido disciplinario. ¿Ya? No podemos hacer nada más. ¿Qué vamos a hacer más? Vamos a mantener a una persona toda la vida allí. ¿O ustedes qué opinan? Pues, profe, claro que ese sería digamos, lo legalmente que se debería hacer. El Pero yo, deber por ejemplo, ser. estuve en gracias, sí, señorita, el deber ser. Em, yo estuve en una empresa donde un trabajador incurría en faltas varias veces hasta el punto que llegué a pasarle 12 memorandos por el mismo tema y no hubo corrección y no hubo sanción legal, no hubo nada. Entonces a veces también pasa la voz de uno a hacer como que para qué me tienen. Permisivo. O sea, y se presentó algo, un accidente grave con una pérdida de una falange, entonces debido al mismo tema. Entonces ahí entran que entonces la culpa es del sí hizo, que porque no hizo, porque sí hizo, porque lo que sea. En mi defensa, tenía los memorandos, los llamados de atención, la capacitación, la reinducción, pero de todas maneras, ese tema no mejoró nunca. Mm, Bueno, déjame un segundo. Siga la otra compañera mientras tanto busco algo. ¿La otra compañera iba a decir algo? Profe, yo iba a hacer una preguntita, pero es sobre el tema de el informe de la alta dirección. ¿Usted tiene un modelo? Es que realmente el informe de la alta dirección que se ha presentado únicamente tiene las entradas, son muy básicas, lo que quedó pendiente, los indicadores y las oportunidades de mejora, pero usted lo amplió hartísimo que yo creería que eso, todo es esa información. ¿Usted tiene un formatico o algo así que nos pueda Sí, de en la carpeta pronto? está. Sí, ah, Está bueno, en el listo, formato, profe. sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pónganme cuidado. En el año 2024, eh, salió una sentencia, si no me falla la memoria, en la T227, es la T227, sí, T227 del año 2024, en donde, a través de un fallo, de una sentencia de tutela, la Corte Constitucional, en su revisión, determinó que un empleado, por ejemplo, estaba un empleado, el caso es que el empleado se le habían entregado los elementos de protección personal, al empleado se le había hecho la capacitación, la inspección, bueno, todo, todo lo que ustedes, por los llamados de atención y demás. ¿Listo? Resulta que nuestro colaborador, en un caso, pues, pues omitió el uso de esos elementos de protección personal.
¿ok? Lo omitió y sufrió un accidente. Tanto la aseguradora como la entidad manifestaron que fue por culpa de ese señor. O sea, algo que de pronto ustedes conocen como hechos de la víctima o culpa exclusiva de la víctima. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí, Ahora, señor. pues la Corte Constitucional dijo, sí señor, bueno, palabras castizas le dijo, hermano, usted debió usar los elementos de protección personal porque se los entregaron. Usted no tiene derecho a indemnización por ese incidente de trabajo que sufrió. ¿Por qué? Porque fue culpa suya, fue negligencia suya. A usted se le entregó los elementos de protección, se le capacitó, se le hizo inspección. Simplemente usted esperaba que el inspector se retirara para no usar los elementos y le dio la razón al empleador eximiéndolo de responsabilidad por esa acción. ¿Sí? Entonces, eso es un precedente que dejó esa sentencia y a veces nosotros no lo miramos desde ese punto de vista, pero realmente mm, hay que mirar cuáles son esas situaciones que permiten que se pueda materializar o no una no conformidad y qué acciones hemos hecho, porque igual nada estamos exentos de que no ocurra una no conformidad, o sea, no hay posibilidad de decir, es que no va a ocurrir una no conformidad, o no hay posibilidades de que no ocurra un incidente, es imposible, o un accidente, es imposible, pero sí puedo reducir la probabilidad y el impacto, sí lo puedo hacer. Y en muchos casos, en ese caso, por ejemplo, la Corte fue muy clara en decir, venga, sí, usted se le entregó los elementos de protección personal, pero no los usó. Hay que, ¿es culpa mía? No, no es culpa de la empresa. Es culpa suya que por negligencia no los usó. Por eso, en ese numeral 10.2 hay que mirar que hay que evaluar las no conformidades y las acciones correctivas. No necesariamente una acción correctiva nace de una auditoría. Una acción correctiva también puede ser producto de la o el informe de revisión por la dirección. Ellos pueden decir, listo, vamos a corregir los indicadores. Una acción correctiva pueden hacer inclusive de esas falencias en los indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, que se perdió un indicador en un 60%, entonces se adelantó unos planes de trabajo para eso es una acción correctiva. Entonces aquí lo que se busca es que cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la misma y aplicar acciones para controlarla y corregirla. Evaluar las acciones para eliminar las causas de esa no conformidad, implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de las acciones, si fuera necesario, actualizar las matrices de riesgos, obviamente, y establecer los cambios de los sistemas. Ojo, porque aquí, en ese tema de las no conformidades, sobre todo en seguridad y salud del trabajo, ocurre algo muy, muy complejo y es que utilizan esto. Esperen. Utilizan esta pirámide, pero al revés. Utilizan esta pirámide al revés. En vez de eliminar el peligro o sustituirlo o establecer un control de ingeniería, inician por elementos de protección personal. Y pues esa acción, por más que querramos, no es tan eficaz, no es tan eficaz, no es tan eficiente. ¿Por qué creen que no es tan eficiente?
¿Por qué creen que, por ejemplo, iniciar siempre por acciones como elementos de protección personal no siempre es tan eficiente o no es eficiente? Porque lo único que busca es que, porque lo único que buscan es reducir el impacto de un accidente o de una enfermedad en una persona, pero nunca va a eliminar ese peligro. Lo único que busca es proteger a la persona, pero no lo aísla, no establece un cambio en cómo hacer la actividad, no eliminan el peligro y pues siempre le entregan a esa persona, eh, digamos que esos elementos de protección, pero no elimina el peligro. O sea, sigue estando con la misma probabilidad y el impacto, solamente que reduce un poco el impacto porque la persona está resguardada bajo unos elementos de protección personal. Y esto es otro de los puntos a tener en cuenta en la determinación de los controles necesarios para eliminar las no conformidades, la jerarquía de controles, que se establezcan controles realmente eficaces. Eso aplica para todos. Listo, ¿se van a hacer acciones para eliminar las causas de la no conformidad? Sí, pero de verdad que sea una acción eficaz, no un pañito de agua tibia, ¿no? Que es que no quiero invertir, pero es que si usted no invierte, lo que está haciendo es como coser un pantalón roto. En algún momento ese pantalón roto va a volverse a desgastar y va a volverse a romper. O es como eh, a una motocicleta cambiarle el aceite, o mejor, echarle un nuevo aceite con el aceite quemado inclusive adentro. Listo, sí, tal vez va a mitigar de pronto un poco el daño, sí, pero en un final, en un momento dado, como ya está el aceite quemado y lo combinó con el aceite nuevo, se va a fundir el motor. Entonces, eso es lo que debemos buscar en este punto. Realmente acciones que realmente eliminen esa causa raíz, no se desgasten en tanto en construir planes de trabajo, en construir acciones de mejora, si realmente, si realmente no gestionan con una buena acción correctiva esas circunstancias que van a entrar en un círculo vicioso. ¿En qué círculo vicioso? En simplemente implementar controles, en simplemente establecer controles, en simplemente entregar elementos de protección personal, pero a la final ustedes saben que eso no sirve para mucho. ¿Claro? ¿Preguntas? Profe, las sentencias, a mí me gusta leerlas, no había visto esa, la verdad. Las sentencias se pueden incluir en en la matriz en la matriz de requisitos Claro. legales. Con jurisprudencia. Recuerden que las decisiones de las altas cortes es jurisprudencia y establece una línea jurisprudencial que es básicamente cómo se van a tomar las decisiones de ahora en adelante de acuerdo Ujú. a a hechos similares. Es claro. Y eso las Os- sentencias cubren los vacíos que han dejado las normas. ok, pero entonces, con base en las sentencias, yo puedo presentarle a la alta dirección esas sentencias, decirle, mire, hubo esta sentencia por esto y esto, o me refiero, cuando se dicta una sentencia, Sí, en este caso, el trabajador incumplió varias normas y no sé qué, y la corte sí, le sí. exoneró la empresa. Sí, todo lo que tenga que ver eh, con cortes, con altas cortes, Corte Constitucional, Consejo sí, de Estado, Corte Penal, la Casa Sala Laboral,
todo eso sí, claro, todo lo que sea por O ellas, sea, sí. ¿esa sentencia es una ley, queda para todos o es No es que solamente quede una ley, sino que, individualista? no es que sea una ley, lo que pasa es que establece, por ejemplo, ustedes cuando van a caminar al campo, ¿cierto? Mm, El primero que Sí, camina por ese lado da un camino, traza un camino, ¿cierto? sí, señor. Por ese mismo camino pasan todos y deben cumplir con ese camino. Entonces, Sí. las altas cortes, a través de las diversas sentencias, establecen un camino o una línea jurisprudencial que de ahí en adelante toda la administración de justicia debe seguir. Que si se sale de esas reglas o si se sale de esa línea jurisprudencial, debe motivar claramente el por qué toma una decisión que estuviera fuera de la línea jurisprudencial que emitieron las altas cortes. A eso es lo que me Ah, refiero. ok. Gracias, profe. ¿Ok? Y es bueno que lo tengan en cuenta porque es que la jurisprudencia también nos sirve. Ahora, por último, ya para terminar y con esto descansamos, tenemos la mejora continua. ¿Qué creen ustedes que es la mejora continua? ¿Será que implementar un sistema de gestión, diseñarlo, implementarlo es suficiente? ¿O eso es un trabajo interminable? Es un trabajo interminable, profe, porque todas las veces tienen que estar uno pues mirando, actualizando, renovando formatos, bueno, en fin. Claro, es un trabajo interminable porque a medida del tiempo, por ejemplo, 9001, van a nacer nuevas necesidades del cliente, de satisfacer ese cliente, entonces por lo tanto debo mejorar continuamente. Para 14001 van a existir nuevos requisitos ambientales todos los días. Para 45001 igual. Por lo tanto, yo debo establecer procedimientos para mejora continua, en donde se consideren los resultados y la evolución de la salida de la revisión por la alta dirección. O sea, en otras palabras, cómo actuar en caso de que se evidencie una no conformidad. Si vamos a implementar un plan de trabajo, si vamos a implementar unas reglas, si vamos a implementar acciones correctivas, ¿cómo se va a mejorar? ¿Cuándo se va a mejorar? Si esas no, estas acciones de mejora van a ser planes de mejoramiento, bueno, etcétera. Resulta que con este numeral se termina el ciclo y reinicia nuevamente con un diagnóstico. Aquí culmina la parte de los sistemas integrados de gestión con esta numeral. Ahora yo les pregunto algo antes de terminar. ¿Les quedó claro cada uno de los numerales de la norma? ¿Hay Profe, alguna duda? yo tengo unas dudas respecto al tema de auditoría. Esto por la mañana. Listo, vale. Sí, sí. Sí, luego mañana porque nos falta. Ese tema nos falta. ¿Alguna Ok. duda frente a los temas vistos? Bueno, señores, los sistemas de gestión, como ustedes se dieron cuenta, abarcan muchísimos aspectos. Abarcan muchas situaciones que deben adaptarse a las necesidades de la organización. El hecho de que yo les explicase cómo funcionan no quiere decir que es una regla general. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la organización se debe configurar. Porque los requisitos para una empresa de alimentación no son los mismos que los requisitos para una empresa de tecnología. Porque los requisitos ambientales para una empresa de tecnología nunca van a ser los mismos que para un restaurante casero.
Pasa lo mismo con el tema de calidad. Nunca va a ser lo mismo. Por lo tanto, hay que mejorar constantemente. Por lo tanto, hay que adaptarlos. Mañana nos vemos, Dios mediante, a las 6. Con él terminamos la parte de auditoría. Y una vez terminado, les envío el examen para culminar el diplomado. Les agradezco la noche del día de hoy. Ya terminamos el tema de los 3 sistemas de gestión. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido. Cualquier duda, situación o que quieran aclarar, ya tiene mi número telefónico. Ahí quedaré pendiente. Mañana tocaremos el último tema, que es auditoría, que es mi especialidad, en donde evaluaremos desde el programa auditoría hasta el cierre de la auditoría y cómo redactar hallazgos. ¿Algo agregar? Disculpe, profe, yo no he podido recibir los archivos que envió. ¿Por dónde los están enviando o por dónde se enviaron para verificar? ¿Qué cosa? Los archivos que usted pide enviar. Julia Coronado se los entrega. Julia los envía. Ok, déjame Sí, preguntarle a Julia. sí. Recuerden los que no han hecho el pago, por favor, ingresar y hablar con ella para realizar el pago de la certificación, ¿vale? Los que deseen. Bueno, Está señores, bien. que descansen. Nos vemos Ah, mañana. Lo mismo, profe. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Así es.